quiero hablar un poco, y algunos de ustedes también posiblemente son argentinos. ¿Cuántos argentinos tenemos aquí? Allá afuera hay uno, ok. Me imagino que ustedes están bien enterados de lo que está sucediendo en su patria. Yo no conozco Argentina, pero sí sé de mucho que Dios está haciendo a nivel de liberación masiva, junto con evangelismo, con varios siervos de Dios que Dios ha levantado allá. Quisiera hablar de algunas cosas que han sucedido en Argentina. Un grupo de diáconos y un pastor, estando en una iglesia bautista, donde no conocían para nada el campo de liberación, estaban un día en un culto y de repente una mujer se manifiesta. En una manifestación terrible, ellos nunca habían visto nada así. Lo que sucedió, el pastor, pues a como él más o menos le salió, comenzó a enfrentar, pero aquello era algo para lo cual él no estaba preparado. Él lo reconoce, que él no tenía el entrenamiento ni el conocimiento y ni el valor prácticamente de hacerlo, simplemente que la situación estaba y él era el líder de la iglesia y él comenzó a enfrentar. El demonio comenzó a hablar por boca de esa mujer, y cuando le preguntaron que cómo habían llegado ahí, confesó que había un médico cirujano en esa ciudad, que era, además de médico cirujano, practicante de macumba. Era un sacerdote de macumba. Y por sus pactos con Satanás y con todos estos rituales, él tenía práctica de, como era cirujano y tenía acceso a hacer esto, era un muy buen siervo de Satanás, porque cuando él hacía una operación debajo de la piel, antes de cerrar la herida, él metía cosas debajo de la piel, cosas hechizadas, cosas sobre las cuales se había invocado poder de Satanás, y las cosía y cerraba la piel y nadie nunca se daba ni cuenta. Eran pelos, uñas, cosas así, sobre las cuales habían hecho hechicería, y eso le servía algo así como un control remoto sobre esa persona, que cuando ya él quisiera comenzar a influir con sus cosas, con sus prácticas, ahí estaba eso puesto y era como un asidero del enemigo dentro del cuerpo de esa persona, implantado por él. Así fue como este demonio llegó a esta mujer y lo confesó durante esta liberación en un culto bautista. Esta experiencia le abrió los ojos a este pastor. O sea, era un campo totalmente desconocido para él, pero cuando él comenzó a darse cuenta de que ahí en su propia ciudad se estaba dando esta situación, que quién sabe cuánta gente más que pasó por manos de este cirujano estaba en esas circunstancias, ya pues se movió y comenzó a traer gente, a leer libros, a investigar este campo y rápidamente a dar enseñanzas al pueblo que él tenía ahí bajo su responsabilidad. Esto fue algo que lo impactó tremendamente. También otro caso, en las afueras de Buenos Aires fue esto. Una iglesia que hacía poco estaba totalmente unida, tenía mucho tiempo de existir esta iglesia. De repente comenzaron a darse pleitos, pero abiertos ya, entre los diáconos, el pastor con los líderes. Era algo que la iglesia en muy poco tiempo explotó este asunto de discordia y contienda, y la iglesia prácticamente ya estaba en destrucción. O sea, ya estos dijeron, nos vamos, hasta que una persona dijo, vean, hermanos, hagamos un último intento. Yo los llamo, por el amor del Señor, hagamos un retiro espiritual. Vamos juntos, arrodillémonos, oremos y clamemos al Señor que nos enseñe cómo resolver esto, porque hermanos, hemos estado trabajando juntos tanto tiempo. ¿Cómo va a ser que hoy mismo aquí se destruya y que ya todos dijeron y tomaron la decisión que se van y vamos a dejar simplemente que esto se venga abajo? No puede ser, hermanos, pero la cosa estaba tan caliente que ya estaba sucediendo. Algunos aceptaron su reto y dijeron, está bien. Se tranquilizaron y dijeron, vamos a ir a un retiro, vamos a hacer un último intento, vamos a un retiro, vamos a ayunar, vamos a orar. Y se fueron unos días este grupo de líderes. Cuando regresaron a su iglesia, se toparon con una nueva convertida. Resulta que esta mujer confesó, al entregarse a Cristo y entrar en una liberación ahí mismo, ella, ya no el demonio, sino ella confesó que ella pertenecía a un grupo que eran 13 iglesias espiritistas que se habían unido para destruir esta iglesia.
Estas 13 iglesias, iglesias satánicas, a través de espiritismo, estaban enviando invocación satánica contra esta iglesia, que era una iglesia muy próspera, muy bendecida, y casi lo logran. Ellos, al haber sido ese retiro, pues lograron romper lo que estaba pasando sin saber de qué se trataba. Pero la evidencia Dios se la puso ahí mismo en la iglesia, y esta mujer confesó todo lo que habían hecho, y pudieron ellos romper maldición por maldición que habían traído sobre la iglesia. Otra vez, Dios abriendo dentro de la misma iglesia los ojos a las personas que no habían sido entrenadas en este campo. Hermanos, ese es el problema, que no hemos sido entrenados en este campo. Y yo culpo grandemente a los seminarios, porque los seminarios enseñan solo a predicar la palabra. Eso es importantísimo, pero no era lo único, no es lo único. Los seminarios tienen que estar enseñando todo el paquete. Si están entrenando obreros, el obrero tiene que ir capacitado en todas las áreas. Amén. El doctor Chuck Kraft, aquí en Pasadena de Fuller, me contaba cómo él había sido un misionero en África, pero un misionero sin poder. Y un misionero sin poder en África es un fracaso total, hermanos, porque ahí sí hay poder. El poder de los brujos está por todas partes, y la gente se cura sus animales con poder. Si algo se les pierde, hay poder de adivinación. O sea, los brujos realmente tienen poder. Y usted llega con un cristianismo de solo palabras, y la gente dice, bueno, ¿y dónde está esto que dice aquí? Bueno, hermano, ayuna, pero bueno, queremos verlo, ¿verdad? Nuestros brujos nos muestran poder. Nosotros queremos ver lo que aquí ustedes dicen que tiene este Dios que ustedes están predicando. Y él dijo que él volvió totalmente frustrado, dándose cuenta que qué pasó realmente con el cristianismo que nosotros tenemos. Él reconoció, yo no tenía poder para enfrentar y demostrarles lo que los brujos les demostraban. Y por eso es que hoy actualmente él está ahí en Fuller dando la cara y la batalla, porque hay muchos en contra, pero él con Pedro Wagner y otros que sí creen, ahí dando la batalla para que se enseñe a las personas que se están formando en ese seminario, que realmente entiendan cómo desatar poder de Dios para ir con un evangelio completo, que sane, que eche demonios, que resucite, no solo que predique. Muchas veces nos han hecho creer que la predicación es suficiente, pero no es así. Un caso más que les quiero compartir de Argentina. Habían estado un grupo de iglesias uniéndose en oración, porque haciendo un mapa pues de cómo estaba avanzando el evangelio en su país, notaron que había un lugar donde 100 millas a la redonda de ese lugar o menos no había ni una sola iglesia cristiana. Y estudiaron con las denominaciones y descubrieron que sí se había tratado, o sea que había grupos que habían iniciado obras ahí, pero inmediatamente caían, nada se sostenía, y era como un círculo protegido por Satanás, que no penetraba nada del evangelio en ese lugar. El lugar era San Nicolás Rosario, ahí es donde se reunieron los líderes. Esto sucedió en 1984. Se reunieron en el Centro de Entrenamiento Evangelístico en Villa Constitución. Para los que son de ahí tal vez se ubican, yo no sé. Y el tema de esta reunión era precisamente guerra espiritual. Entonces, tomaron conciencia de este lugar. 109 pueblos estaban incluidos en ese círculo, que no tenían iglesia cristiana, que no había prosperado ninguna obra ahí. Entonces comenzaron a analizar y se dieron cuenta que ahí, en el centro prácticamente de eso, había como, por así decirlo, un trono de Satanás. Había un tal Meregildo, que parece que su fama era tan grande que la gente de muchos países venía a consultarlo. Un brujo bien poderoso que tenía ahí su trono y tenía tomado ese territorio como terreno de Satanás. Cuando Meregildo murió, pasó su poder y su conocimiento a 12 discípulos. Qué interesante, ¿verdad? 12 discípulos. Satanás siempre anda imitando lo que hace nuestro Señor. Y estos 12 discípulos tenían un lugar ahí donde ellos trabajaban. Entonces, esto llegó al conocimiento de este grupo.
a través de oración, de preguntas, ya llegaron a darse cuenta qué era lo que estaba sucediendo y por qué las iglesias no estaban prosperando ahí. Así que esta gente se unió y dijeron, ok, aquí hay un trabajo para nosotros. Este es nuestro territorio, tenemos que arrebatarlo. Vamos a hacer algo. Un grupo se quedó ahí orando y dando batalla y otro grupo se fue a este pueblo. Y se consiguió el edificio justo enfrente de donde estaban los discípulos, los 12 discípulos de Meregildo trabajando. Y comenzaron a dar guerra espiritual. Y comenzaron a decirle, Satanás, estamos tomando este territorio. Nos hemos unido como cuerpo de Cristo y estamos tomando ese territorio y te estamos dando orden de desahucio. Tú desalojas este lugar levantamos bandera de Jesucristo y ya no te pertenece y te vas a ir con todo lo tuyo. Y dieron este aviso y comenzó a crecer la obra. Poco tiempo después, ya como 80 de esos pueblos tenían iglesia y hoy en día todas tienen iglesias prósperas. O sea, el pueblo de Dios unido logró realmente lo que se supone que tiene que estar haciendo la iglesia de Jesucristo. Recuerdo una mañana en la iglesia con relación a esto de la necesidad de unirse para hacer esto. Para sacar demonios de personas, usted lo puede hacer solo en su iglesia, hermano. Pero para arrebatar territorios, usted tiene que unirse con las demás iglesias, si no, Dios no da la victoria. Es muy importante que entendamos ese principio espiritual. Hay cosas que no se pueden hacer solo. Por eso Dios manda a que tenemos que ponernos de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo. Y si no hay acuerdo, no se va a lograr. Si lo está haciendo una sola iglesia, no se va a lograr. Porque eso es un requisito que Dios lo pone simplemente. Porque Dios no le va a dar la gloria a una iglesia específica, a una denominación específica. Él quiere ser glorificado Él. Y por eso, para dar batallas ya territoriales, Él exige que las iglesias de ese territorio pongan abajo sus diferencias y se integren como un ejército realmente y peleen juntos. Pero ¿cómo cuesta? Ustedes han tratado de poner de acuerdo, aunque sea 2 o 3 iglesias para hacer algo, hermanos. Qué tremendo. Una vez un demonio me dijo, nosotros tenemos mucha más unidad que ustedes. Ustedes se dividen en denominaciones y en grupos y en iglesias y por eso es que nosotros estamos tan tranquilos. Así me lo dijo. Porque ustedes no saben unirse. Es tan fácil desunirlos, me dijo. Quería pegarle, pero tenía la razón en lo que estaba diciendo. Toda la razón. Hermanos, no hemos entendido lo que significa la unidad del cuerpo de Cristo. Recuerdo un problema que hubo en nuestra iglesia. La iglesia se estaba dividiendo, pero algo, y siendo nosotros una iglesia guerrera que entendemos las fuerzas y sabemos cómo enfrentar y ayunar y tomar autoridad, pero estaba sucediendo algo tan feo a nivel de murmuración y chisme y crítica y todo. Se estaba derrumbando la iglesia. Una madrugada que me tocaba predicar a mí, Dios me despertó a las 3 de la mañana y me dio un sueño. Y luego del sueño me despertó para poder darme la interpretación. Lo que yo vi fue una familia de piel blanca, no era ni de piel morena, que había caído en una selva virgen y no había alimento, no había nada. Entonces era como que ellos estaban aislados y no tenían temor de integrarse. Vieron que habían aldeas de aborígenes, pero tenían temor. Entonces comenzaron a robarse personas para comérselas, porque no tenían comida. Comenzaron a comer carne humana. Y luego pasó el tiempo y ellos ya pudieron salir a la civilización y estaban en un hotel de lujo. Pero era tal la sed de carne humana que habían desarrollado que dentro del mismo hotel se robaron a alguien y se la comenzaron a comer ahí mismo en el hotel. Era algo tal, yo nunca había visto nada así en mi vida, tan grotesco de verlos desmembrándolo. Incluso había ratos que entre ellos mismos se mordían como desesperados por el sabor de la carne humana. Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que me están mostrando? ¿Me vas a llevar a Australia o África o donde hay canibalismo? ¿Qué es lo que me estás comunicando? O sea, yo no entendía ese sueño tan espantoso que estaba teniendo. Y ahí fue
Entonces me despertó y me trajo este mensaje. Yo lo escribí porque no quería olvidarlo. Yo se los voy a leer. Él lo que me dijo fue así: lamento informarte, hija, que esa familia es mi familia, la llamada familia de Dios, y es para gran sufrimiento mío el caso de esta familia. Se están comiendo unos a otros. Se han acostumbrado a hacerlo, y tanto se han acostumbrado que ya no les es odioso. Lo ven como algo normal, como actividad propia para ellos. Se descuartizan unos a otros, se comen los miembros unos de otros, se han convertido en caníbales. Y lo peor, me dijo, es que ahora se están comiendo entre ellos mismos. A mis ojos, me dijo, es repugnante. A mis ojos es abominable. A mis ojos es monstruoso y repelente, mas ellos no lo ven así. Le han dado cabida a un espíritu de antropofagia y me estoy quedando yo mismo sin cuerpo, porque yo soy la cabeza de ese monstruoso cuerpo. Pero los miembros no están actuando como miembros de un mismo cuerpo, sino que se están consumiendo unos a otros. Los brazos destrozan a las piernas para comérselas. Las uñas destrozan a los intestinos. Los pies pisotean a los pulmones. Y así todo mi cuerpo se está destrozando a sí mismo. Y yo, que soy la cabeza, me estoy quedando sin cuerpo. Dile así a mi pueblo: es abominación lo que están haciendo. Es horrenda su actividad. Y tan odioso y monstruoso es a mis ojos lo que están haciendo, que mi ira se ha encendido contra ustedes. He aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El aventador está en mi mano, y limpiaré mi era, y recogeré mi trigo en el granero, y quemaré la paja en fuego que nunca se apagará. No me pidáis hoy que os sane, me dijo. No me pidáis hoy que os libere. No me pidáis hoy que os prospere, porque aún no hay entre vosotros un corazón arrepentido. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, para que no venga mi ira sobre mi pueblo y os consuma. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que comencéis ahora mismo a vomitar lo que habéis comido de mi cuerpo. Quiero que renunciéis de inmediato a esta antropofagia. Desechad este canibalismo y vendad las heridas unos a otros antes de que descienda mi fuego y os consuma a vosotros. Y luego me trajo estos versículos, y quiero leerlos, hermanos, y grabémonos estos versículos, porque yo veo que todo mundo, cuando hablamos de la unidad, todo mundo asienta, pero se da la vuelta y después está destrozando a su hermano. Dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Dijo Dios, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la iglesia, que una iglesia esté sola, que un miembro de su cuerpo esté solo. Mejores son dos que uno, dice la palabra, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es muy importante que entendamos esto en relación a batalla espiritual, porque si usted cree que usted nunca se va a caer, está equivocado. Por eso aquí dice que si uno cae, ojalá que ande acompañado para que el otro lo levante. Hermanos, estamos listos realmente para desechar estas diferencias. No vamos a poder tomar el territorio donde vivimos, donde trabajamos, si no deponemos nuestras diferencias. En lo básico, en la doctrina básica, sí, usted no puede ceder, no importa lo que pase, no importa cuánto usted quiera a esa persona. Tiene que haber una unidad en la doctrina básica, un acuerdo.
¿Qué es la doctrina básica? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó por nosotros, que está a la diestra de Dios Padre. Incluso esa es la identificación que usted debe requerir. Si viene un espíritu a hablarle, diciendo que es un ángel, ese ángel tiene que confesar esa verdad. Que Jesucristo, que Él viene de parte de Jesucristo. ¿De cuál Jesucristo? El Jesucristo que es Hijo de Dios, que murió, que resucitó y está a la diestra del Padre. Eso debe poder confesarlo espontáneamente cualquier siervo de Dios, humano o angelical. Pero hermanos, las peleas no son por eso. La otra cosa que tiene que ser básico es que usted no ore a nadie que no sea Dios. Si hay oración a cualquier otro ser o criatura que no es Dios, ahí va a haber un problema grave también. Si se niega las doctrinas básicas de la palabra, si se niega la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay cosas que no se pueden dejar de lado, hermano. Esas son las doctrinas básicas de la fe cristiana. Cualquier otra cosa aparte de eso, usted deseche, no le dé la importancia que no tiene. Si se bautiza de niños, si se bautiza de adultos, si la escuela dominical tiene que ser, si la iglesia tiene que ser en tal forma, hermanos, esas cosas, el culto, la forma de llevarlo, hay tantas doctrinas que son secundarias, hermanos, y no es que no vamos a aprendernos la Biblia, sí, debemos buscar, pero tenemos que estar conscientes, como dice la palabra, que ahora veo como a través de un espejo, oscuramente, y entonces veré cara a cara. Amén. ¿Qué dice eso? Que ninguno de nosotros tiene toda la verdad. Y no nos pongamos en el lugar de Dios a juzgar las doctrinas de los otros, si son doctrinas secundarias. Déjeselo a Dios eso. Yo misma he cambiado, como les dije, algo que escribo en un libro, ya en el otro a veces yo lo he cambiado, porque vamos avanzando, y eso es lo que Dios quiere, que avancemos, no que nos quedemos estancados. Entonces, sabiendo yo que yo una vez creí que los cristianos no podían estar afectados por demonios, y ahora lo sé, me consta por mi propia experiencia que es cierto, entonces ¿cómo me voy a poner yo en un plan de pleito por un asunto doctrinal? Cuando sé que a lo largo del tiempo a lo mejor Dios me va a revelar a mí que la equivocada era yo, y saber yo que me peleé con una gente o que dividí una iglesia por esto o lo que sea, ¿qué juicio de Dios va a caer sobre mí cuando yo me entere que a mí era la que me faltaba revelación y no al otro? Si somos sinceros, vamos a entender que tengo cosas que me han enseñado que resulta que después me doy cuenta que no son de Dios, que no era la doctrina correcta. Entonces eso debe darme humildad con los demás hermanos, de saber que si estamos de acuerdo en lo básico, no tengo derecho de no unirme con ellos para avanzar el Evangelio. Pero vemos a las iglesias aislándose y levantando barreras, y los demonios, me gustaría que ustedes vieran a un demonio hablando de eso, cómo se ríe a carcajadas y se burla de los cristianos por las diferencias, y dice, así no nos van a derrotar nunca, porque no hay unidad. Somos más unidos nosotros, aunque sea por temor a Satanás, pero somos más unidos nosotros que lo que ustedes, supuesto pueblo de Dios, lo han logrado en unidad. Y creemos que si la gente no es de mi iglesia no se salva, o son ciudadanos del cielo de segunda, nosotros somos los de primera. Hermanos, es triste. Desde que yo estoy aquí, que no ha sido mucho el tiempo, pero me doy cuenta que hay mucho legalismo, mucha religiosidad, mucha división entre una iglesia y otra. Se han olvidado totalmente del ministerio de restauración que trajo Jesús, y de las palabras que le dijo a la mujer adúltera, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Aquí hay grupos religiosos muy condenatorios, que el efecto de eso es que la gente oculta todo lo que lleva adentro, lo oculta, no lo puede resolver porque no se lo habla a nadie, porque si lo hablo me sacan de la iglesia. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo que Él vino para los enfermos, no para los sanos. Y si yo no tengo la libertad en una iglesia de confesar mi pecado o mi debilidad para que me ayuden, entonces esa iglesia no es de Jesucristo.
porque no está predicando el evangelio de restauración, de sanidad, de liberación. Yo creo que es tiempo que la gente analice. Tal vez usted nació en esa iglesia, pero no por eso usted no puede para eso Dios nos dio una mente y nos ha dicho, examinadlo todo y retened lo bueno. Y tenemos que ver si hay una doctrina básica que está fallando en nuestra iglesia, salga de esa iglesia, porque hay contaminación y maldición ahí. Jesús fue claro, sus palabras van a ser duras para el que diga, Señor, pero en tu nombre hice esto, hice aquello, en tu nombre no os conozco. Quiere decir que no todo el que lo diga, hermanos, sabemos bien, las enseñanzas están en la palabra, pero tenemos que nosotros usar razonamiento. Hay iglesias que acaparan la mente de su gente y no los dejan razonar. Hablan contra la iglesia católica por el control del Papa, pero hay un montón de papitas evangélicos que controlan a su congregación y no puede nadie pensar diferente porque entonces es anatema. Entonces, ¿para qué nos dio Dios el don de discernimiento? Sino para discernir a nuestros líderes religiosos incluso, para ver si realmente son de Dios. Y en tiempos y en lugares como los que viven ustedes, que hay tanto satanismo en este lugar, están en la cuna del satanismo, donde hay pastores satánicos sabiendo lo que están haciendo, que están dispuestos a pagar los años de seminario para tener un título y que le entreguen una iglesia para él destruirla. Esto existe, hermanos, y ellos están más comprometidos que nosotros, y es triste ver que el pueblo de Dios está dormido, no conoce sus armas, con un cristianismo totalmente conformado a este mundo, como un club social, y no hemos entendido el envío de Cristo. ¿Ir a qué? A predicar nada más. No, hermanos. Ir a sanar enfermos, a echar demonios, a resucitar muertos. Yo creo que mucha gente no cree que Dios resucita muertos en nuestros días. Casi nadie. Yo no lo creía hasta que topé con gente que había sido resucitada. Yo no lo creía, yo creía que eso ya había pasado, que ese tipo de poder era de otra dispensación y que nosotros no lo teníamos. Eso es lo que me habían enseñado. Qué triste, hermanos. Tenemos que examinar y reevaluar lo que nos han enseñado, porque la palabra no dice, levanten grandes edificios y díganle a la gente que venga. La palabra es ir, no es pararse con un anzuelo a pescar a ver si el pez le da la gana venir aquí a donde yo estoy sin moverme. Es ir a donde están los grandes cardúmenes de peces, mar adentro, ahí es donde hay que ir. Yo veo las iglesias llenas, lindas, con alfombras, con cosas, bueno, preciosas, hermanos, pero ¿y de qué le sirve eso al que se está pudriendo en la cárcel o al que está cocido o al que está en un prostíbulo? Que nunca van a venir. El envío no era ese, no es esperen a que vengan, es vayan. Y yo veo que no estamos entrenando a la gente de nuestras iglesias a ese ministerio. Y solo el ministerio del pastor y del evangelista y del misionero. Y todo el resto de la gente son ovejitas obedientes que simplemente hay que chinearlas, hay que cuidarlas para que no se nos vayan a escapar del redil. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Ese nunca fue el modelo de Cristo. El modelo fue siempre de ir. Ojalá Dios más bien destruyera los edificios de las iglesias. Yo no creo que Dios disfrute tanto de ver una iglesia llena de gente. Yo creo que Él disfrutaría de verla vacía, si eso significa que todos fueron, que todos andan haciendo en los lugares donde les toca hacer el envío de predicar, de sanar, de resucitar, de echar demonios. Jesús nos quiere por todo el mundo, no encerrados entre iglesias lindas, sino haciendo nuestro trabajo ahí donde hay que ir. Mi concepto de iglesia es una sala de parto, una sala de cirugía, donde hay sangre y hay cosas feas tiradas por todas partes, hay suciedad, porque de eso se trata, de extirpar los cánceres, los tumores, las cosas. Y se van a dar cosas feas, pero nuestras iglesias están tan lindas que no queremos que nadie venga a ensuciarlas. Y si entra alguien, todo el mundo lo ve como bicho raro. Recuerdo en una reunión, una mujer que entró
bueno, un aspecto total de prostituta, ¿verdad? No era prostituta, era hija de una de las guerreras nuestras, pero sí estaba esta muchacha, ¿verdad? Y yo feliz de que viniera, porque era una muchacha que mal, así como andaba, Dios le hablaba y tenía cosas, y yo la quería rescatar. Pero ella entró y en una mini, toda, bueno, bien impresionante su aspecto, todo mundo volvió a ver, ¿verdad? O sea, si así es como vamos a tratar a la gente que viene buscando, hermanos, qué tremendo, porque ella se dio cuenta de lo que pasó. O sea, ella venía a oír de Dios, a recibir, a eso vino, pero ahí todos lo que vieron fue su parte externa, y no vieron la necesidad que ella estaba presentando al venir a sentarse ahí, entre ellos. Y a veces nos olvidamos, hermanos, la palabra de Dios dice que es viva, está viva. O sea, que si alguien pretende partir la palabra de Dios, está partiendo algo vivo, está cometiendo homicidio, porque la palabra es viva, no es simplemente arrancar una página de la Biblia, es viva, dice, y eficaz. Si arrancamos algo de esa palabra, estamos como matando algo que está vivo. No podemos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir todo lo que tenga que partir. Pero no, hay quienes pretenden partir ellos la palabra, y es lo que ha sucedido. Nosotros partimos la palabra de Dios en vez de dejar que la palabra nos parta a nosotros. Dice la palabra, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, dice en Apocalipsis. ¿De qué están hablando estos pasajes bíblicos? De que la palabra no la podemos desmembrar, que si la palabra dice que el envío es a sanar, a predicar, a liberar y a resucitar, eso vale. Hoy en día valió antes y valdrá de aquí en adelante. Dice Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Siempre hemos aplicado esto solo al matrimonio, pero todo lo que Dios junta, no lo separe el hombre. Esto es un mandamiento de Dios, que todo lo que Él junta, el hombre no lo debe separar. Y si Dios juntó ir con predicar, con sanar, con echar demonios y con resucitar, no lo separe el hombre, ni los seminarios, ni los pastores, no lo separe el hombre. Es un solo paquete, tiene que ir junto. Y no tenemos derecho de descuartizar la palabra y descuartizar el evangelio de Jesucristo y el envío que Él nos hizo. Tenemos que entender a qué nos llamó nuestro Dios. Él no quiere iglesias vacías de poder con solo una parte. No es la voluntad de Dios que para saber sobre la vida de Jesús tenga que ir yo a una iglesia, y para conocer al Espíritu Santo tengo que ir a otra, y para que me salen tengo que ir a otra denominación. Y así está hoy en día, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes han tenido que brincar de iglesia en iglesia porque no estaba todo en una sola iglesia. Dios me ha movido a mí como 4 veces durante mi vida, y si no me hubiera movido, yo no hubiera pescado todo, porque en una iglesia estaba una cosa y en otra y en otra, no estaba todo. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos descuartizado el evangelio, hemos desmembrado la palabra de Dios, que es viva, y nos quedamos con lo más limpio, que es predicar. Ahí no me ensucio, no me vomitan, no me escupen, es lo más limpio. El Ministerio de Liberación hay que tener estómago. Hay que pasar que lo vomiten, que pase gente echando sangre y echándole a uno, o sea, que se le orinen, que haya hemorragia. Ahí pasan cosas desagradables, hermanos. Y por eso es que nadie quiere meterse en eso, porque es más fácil pararse aquí y predicar, y que todos pongan los ojos en mí y yo no ensuciarme. Pero muchas veces la gente sale igual.
oyó algo lindo, se entretuvo, fue un lindo show, pero no salieron cambiados. Hay que estar dispuestos a meter las manos, hermanos, en la sangre, en la pudredumbre y hacer lo que haya que hacer por liberar a esa persona. Realmente el evangelio tiene que estar en cada iglesia, hermanos. Yo recuerdo un hombre palero que había primero estado en santería y ascendió, digamos, según ellos, al Palomonte, ahí en Miami. Y él había ido a 4 iglesias. Él comprendió un día, porque él creía que lo que él hacía era de Dios. Ellos no saben muchas veces que están con Satanás. Y un día vio un versículo en Deuteronomio donde habla de que es abominación a Jehová los que hablan con espíritu. Y él dijo, entonces esto es malo. O sea, Dios mismo se lo reveló porque no hubo quien se lo revelara. Y él tomó la decisión de dejar eso, pero los demonios le decían que si él salía lo mataban, y él sentía el efecto de los demonios en su cuerpo y en su mente. Y él fue a 4 iglesias ahí en Miami, y en ninguna había ministerio de liberación. Él no sabía lo que andaba buscando, él simplemente él le dijo, es que yo necesito cortar con unas cosas que están en mi vida, pero posiblemente no habló claro tampoco, y en otras sí ya habló más claro, pero le decían, hermano, léanse tales versículos, ayune, ore. Y salía igual, y él con el tormento de los demonios diciéndole que lo iban a matar y haciéndole la vida imposible. Qué triste. Dice, yo llegué a la convicción de que no había poder en las iglesias cristianas y dejé de ir. En ese tiempo fue cuando Dios me llevó con un ministerio de liberación ahí en Miami. Yo sé que tiene que haber otros, pero por algún motivo él se enteró de ese y llegó a ser hecho libre. Pero cuando él me contó esto, yo dije, qué triste, Señor. Una de las cosas que me pone más triste son las cartas que recibo. Y gente que viaja de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Honduras, a Costa Rica, pagando avión, pagando hoteles, para que yo le haga un día una administración. ¡Qué tremendo! Digo, Señor, ¿a dónde está tu pueblo en estos países? ¿Cómo puede ser que tengan que gastar todo ese dinero y yo ni siquiera les puedo prometer un proceso? O sea, ya le digo a la gente, mejor no venga, porque la gente viene con unas expectativas de que yo soy Dios y les voy a transformar su vida en un día. Y no es así, eso no es realista, no entienden lo que es trabajar el área emocional y espiritual. O sea, es un proceso, requiere tiempo. Yo no los puedo Dios puede, pero yo no les puedo garantizar que después de gastar todo su dinero, usted se va a ir totalmente libre. A veces sí, a veces no. Entonces ahí es donde ya yo me comienzo a sentir que no me gusta que la gente viaje allá, porque están esperando cosas que yo no les puedo garantizar. Así como hemos tenido casos, como el de Warren, por ejemplo, que de la noche a la mañana hubo un cambio total y una liberación total. Esas son las excepciones. Lo normal es que es un proceso en el que uno lucha. Y tenemos que pasarlo, porque Dios es el que está a cargo del tiempo. Pero es triste, hermanos, realmente analizar lo que está sucediendo en nuestras iglesias. Yo quiero que noten algo. Yo no sé cuántos de ustedes ya tienen experiencia, ya han enfrentado demonios ustedes mismos. Yo quiero saber. Gloria a Dios. Yo no sé si han notado algo, por lo menos lo que yo he visto es que hay más mujeres que hombres en el campo de liberación. ¿Ustedes han visto eso? Yo no sé qué significa eso, hombres. No sé qué significa. Pero según la Biblia, el hombre es el sacerdote del hogar. Si esos sacerdotes estuvieran haciendo su trabajo, reprendiendo al diablo en sus hijos, en su esposa, en su hogar, el pueblo de Dios no andaría como anda. Si estuvieran haciendo su trabajo, y si los pastores estuvieran reprendiendo al diablo en sus miembros, no estarían las iglesias como están. A veces nos engañamos, hermanos, de que el diablo no puede entrar a nuestra iglesia. Eso es totalmente falso. Nos han llamado, recuerdo una iglesia que fuimos el año pasado, nos llamaron a que nos presentáramos a hacerle una liberación a la iglesia, al edificio. ¿Por qué? Porque estaban
Todos los pastores caían en adulterio en esa iglesia. Ya la congregación no hallaba qué hacer y ya no querían traer a otro, porque era decirlo, es ponerlo en la misma maldición, porque entraban bien y caían en adulterio y fuera, y venía otro y caía en adulterio y fuera. Resulta que había una bruja que había ido a esa iglesia y puso una maldición en el púlpito para que cada pastor que ahí se parara cayera en adulterio. Y tuvo efecto, hermanos. Y después decimos, Satanás a mí no me puede tocar porque yo soy hijo de Dios. No me puede tocar si yo estoy haciendo lo que me toca hacer. Si tengo entendimiento del uso de las armas y cada día le estoy diciendo, Satanás, en este día, lo que tú tengas contra mí, yo lo rechazo, no lo recibo, aquí rebota. Todo lo que tengas contra mis hijos, contra mi familia, contra mi congregación, todo, hoy, en el nombre de Jesús se va. Y mañana hago lo mismo. Vuelvo a levantar y vuelvo a decir, Satanás, lo que tengas hoy contra mí no prosperará. Pero damos por sentado de que estamos totalmente protegidos sin nosotros tener que hacer nada. Los padres cristianos se quejan, Señor, ¿por qué mi hijo? Recuerdo la primera iglesia que Dios me llevó en Miami. Me quedé en la casa de los pastores. Y yo le pregunté un día, hermanos, ¿ustedes han ministrado a su hija de 13 años? Y ellos se extrañaron. Era como una ofensa que yo les preguntara eso. Pero yo veía que esa muchacha no estaba bien. Me dijeron, bueno, si usted siente. Y comenzamos a ministrar. Esa muchacha cayó y rodó por el piso de la sala pegando unos alaridos que yo creí que los vecinos iban a llamar a la policía. Yo le decía, Señor, por favor, porque sonaba como que la estaban matando. Y no, como media hora de gritar y gritar y gritar. La mamá, cuando vio a su hija en esa manifestación, se tiró de rodillas y le reclamó a Dios, Señor, ¿por qué si somos tus hijos y tus siervos? Y el demonio se vuelve y se ríe y le señala el televisor y le dice, por ahí entré en tu propia sala. Una película de terror que había visto y comenzó a hacer un silbido extraño y le digo, ¿qué es eso? Así hacía el demonio en la película que ella vio aquí mismo en esta sala. Y después señaló la grabadora y dijo, por ahí también, una canción que se llama Macumba, ahí entré yo. Ella la escuchó. Y luego señaló los juguetes de He-Man. Y me dice, ahí también estoy yo. Y la mujer tuvo que ver que en su ignorancia, en su propia casa, esos demonios habían entrado. Entonces, ¿qué derecho tenemos de reclamarle a Dios? Si nosotros, por estar tan afanados en las cosas de Dios, entregamos a nuestros hijos en manos de la televisión, en cualquier cosa que los entretenga y los tenga fuera de mi lugar, sin yo darme cuenta si se están contaminando con aquello en mi propia casa. Y yo creo que como siervos de Dios tenemos que analizar nuestras vidas, si nosotros estamos fallando en eso, que por estar tan pendientes de la iglesia y de mis ovejas, mis hijos están siendo contaminados. Yo que soy psicóloga, hermanos, lo peor casi es trabajar con los hijos de pastores y misioneros. Odian la iglesia porque la iglesia representa lo que les robó a su padre y que como su padre es pastor, yo tengo que ser un ejemplo al mundo, ¿verdad? Y no puedo ser una persona normal y todo el mundo tiene que estar en mi casa y yo no tengo privacidad y tienen toda la razón. Se les exigen cosas que no tienen por qué exigirse. Son niños, ellos no son pastores y predicadores, son simplemente niños normales que necesitan un papá y una mamá y necesitan atención. Y otros es porque los han sobreprotegido tanto a un extremo que porque somos siervos de Dios y para que la gente no hable en la congregación, que cuando ya los soltamos y se van a la universidad y se nos salen de las manos, hacen desastres porque por fin pueden respirar y sentir libertad. Y no los entrenamos para el mundo en el cual tienen que vivir. Los tuvimos tan protegidos que ni siquiera supieran que el pecado existía. Y cuando salen y descubren todo lo que hay, no tienen con qué manejar eso. Y se van. Y muchos odian a Dios porque consideran que es culpa de Dios que ellos tuvieron que vivir lo que vivieron y no tuvieron padres, no tuvieron madres cuando lo necesitaron. Dios no está de acuerdo con eso, hermanos. Por más amor a Dios que tengamos, ahí está la familia. Y esa familia tenemos que dar batalla por ella y tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Primero, se pueden combinar las dos cosas. El precio es alto, cuesta mucho, pero nos toca hacerlo. Si no somos capaces de hacerlo, es mejor dejar el ministerio, pero no deje su familia botada. Es su responsabilidad.
recuerdo que una hermana me dijo que fue a una iglesia y en pleno culto se manifestó un demonio. Todo el mundo se quedó sentado, el pastor no se movió, y donde ella vio a esa mujer pues haciendo lo que estaba haciendo delante de todo el mundo, ella fue y comenzó a tomar autoridad sobre la situación hasta que logró dominarla y ya la mujer se tranquilizó. Después ella le reclamó al pastor, le dijo, pero hermano, usted no, ¿por qué me dejó sola? Usted no vio qué fuerte que estaba. Y él le dijo, es que a mí no me han entrenado para eso, y yo en lo que no sé, mejor no me meto. Qué triste. Una iglesia en la zona sur de nuestro país. Recuerdo que llegué un día y vi un seminario y me dice el pastor, ay hermana, qué lástima que usted no estuvo ayer aquí. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque ayer entró al culto un hombre borracho y gritando cosas y totalmente manifestado. Dice, eso sí, vimos que era el mismo diablo en él. Y le digo, ¿y qué hicieron? Dice, lo que hicimos fue, yo le di orden a uno de los diáconos que lo pusiera en el bus para que se fuera, para que no nos estorbara. Qué triste, hermanos. O sea, el problema es que Dios nos manda a la gente endemoniada, a la propia iglesia, pero como tenemos nuestro club y nuestro show y no queremos que nadie se distraiga y vaya y afecte las ofrendas también, entonces preferimos sacar a los que están enfermos y nos quedamos con los que supuestamente están sanos. Y las iglesias se han convertido, qué sé yo, en un salón de belleza para ovejitas ya blancas, pero para que queden todavía más blancas, donde haya que limarle las uñitas y hacerle cositas, y no nos metemos con las ovejas ya negras, totalmente embarrialadas, podridas, heridas, porque esas nos ensucian la alfombra de la iglesia y nos corren a la gente de cierta posición que no quieren ver eso. En el seminario, los que estuvieron, yo no sé si alguno de ustedes estuvo en el seminario, cuando cayó un día el poder de Dios y la gente se comenzó a manifestar, hubo un montón de gente que se paró y salió corriendo, asustadísimos de eso, ¿verdad? Y vaya y que se me metan a mí, ¿verdad? Mejor me voy rápido. Yo no sé qué es lo que los hace, pero es un horror al diablo, un horror a contaminarse, y no se dan cuenta que más bien habría que correr de ellos, porque ellos tienen todo adentro y no se lo han querido sacar. Yo creo que más bien podemos estar orgullosos cuando nos hemos sometido a liberación y poder decirlo, yo soy libre, no soy libre simplemente porque yo lo digo, sino porque Dios hizo algo en mi vida. Porque hay doctrinas donde se le enseña a la persona a afirmar y que por afirmar se va a hacer. Pero hermanos, tengamos cuidado cómo enseñamos esa doctrina. Yo sé que la palabra afirmada tiene poder, pero hay mucha gente autosugestionándose, autoconvenciéndose de que están sanos, libres y sin ningún problema, solo por decir y decir y decir, y Dios viene y les dice, hijo, ¿quieres que te libere? No, Señor, porque yo soy libre en el nombre de Jesús. O sea, le estorban el trabajo al Dios tratando de hacer algo en su vida, y ellos afirmando y afirmando que están bien, que no necesitan nada, que son victoriosos en Cristo, y estamos cerrándole las mentes a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Por tanto, afirmar y afirmar. Yo he observado la forma de orar de mucha gente, hermanos. Mejor se quedaran callados, porque lo que hacen es atarse con sus oraciones. A veces pongo a algún paciente a orar, porque orando, la forma en que una persona ora, uno la discierne. Y hay gente que se atan tanto con su oración que mejor no oraran, porque es tan angustiosa y tan desesperada que lo que está desatándose a eso. Y otros que está uno tratando de ministrarlos, y están en tanta palabrería que se les está resbalando lo que Dios está haciendo. Yo a veces tengo que decirles, mire hermano, cállese y déjese ministrar, porque usted ni siquiera está escuchando lo que Dios está haciendo, y a veces Dios le está trayendo una profecía y la persona y no está recibiendo nada. Hay que enseñarle a la gente que hay momentos de que podemos orar todos juntos y hay momentos de estar en silencio y recibir, y que si usted está activo siempre no va a recibir. Es importante enseñar en nuestras iglesias y no dejar que simplemente todo se haga como al antojo de la gente. Ahora, una vez que llegamos al convencimiento de que nuestra iglesia necesita un ministerio de liberación, o que necesita más de lo que tiene, que le falta, entonces, hermanos, ya es responsabilidad del pastor comenzar a echar a andar un programa. Es muy probable que si usted como pastor ya dice, Señor, ok, ya entiendo, y ya no me voy a resistir más, y está bien, levantemos un ministerio de liberación aquí, Señor. Entonces, Dios le va a comenzar a mostrar quiénes son las personas que son llamadas a ese ministerio
Él se lo va a mostrar en alguna forma, ya sea usted, en un sueño, en una visión, en un sentir, o porque esas personas comienzan a soñar. Casi todos, yo creo que todos los que estamos en el Ministerio de Liberación, primero hemos comenzado a tener sueños con demonios y enfrentamientos en sueños, y es como un llamado, un aviso, preparando nuestro inconsciente de que vamos a entrar ahí. Y al principio salimos corriendo en los sueños, nos persiguen, ya después donde vamos avanzando, vamos venciendo en el sueño. Y yo creo que es más que un sueño, es un entrenamiento que el Espíritu Santo está haciendo a nuestra mente inconsciente, a nuestras emociones, para comenzar a prepararnos para eso. Dios hará que los demonios se manifiesten cuando Él considere que ya están listos. Y usted no va a considerar nunca que usted está listo, se lo aseguro. Nunca uno se siente listo para ese primer enfrentamiento. Pero Dios sabe lo cobardes que somos, y que si Él no hace que el demonio nos enfrente a nosotros, nosotros no lo vamos a enfrentar. Por eso es que Él hace que se manifiesten. ¿Usted cree que el demonio se manifiesta porque quiere? Nada, Dios lo hace que se manifieste para que usted tenga que abrir los ojos y hacer algo. Como estas iglesias que les conté en Argentina, que no tenían idea, pero Dios hizo que se manifestaran, para que ellos comenzaran a entender lo oscuro en lo que estaban. Dios puede traer, usted tiene que comenzar a enseñar el tema, hermano, en su congregación. Mucha gente se le va a ir de su congregación, sí, hermano, y va a perder esas ofrendas, porque no les gusta que les hablen del diablo, y eso los asusta, y porque les han dicho que hablar del diablo es como llamarlo, entonces que mejor no mencionarlo. Pero si usted quiere hacer el trabajo del Señor, usted tiene que hablar del diablo. Dice la palabra que no quiere que nosotros desconozcamos las maquinaciones del enemigo. Tenemos que enseñarle a la gente. A nosotros siempre nos acusan de que nosotros solo del diablo hablamos. Yo le aseguro que yo hablo mucho de Dios, pero me he dado cuenta que todo mundo está dispuesto a oír hablar del diablo. Trate usted de una persona en la calle, hablarle de Dios, muchos no le van a aceptar, pero si usted les comienza a hablar del diablo, lo escuchan. Entonces yo entro por la puerta de atrás para llegar a Cristo. La gente escucha porque le interesa, los diabólicos, los satánicos, todo eso les interesa, y usted les comienza a hablar, y después les presenta a Cristo, y se dan cuenta de que están en el reino equivocado. La liberación es un arma evangelística tremenda. A nuestra iglesia viene la gente a ver, dice, ay, sacan diablos, vamos a ver. Y muchas veces ellos caen en una manifestación, o lo que ven, como mi vecina, que ahora es una de las que más me colabora en el ministerio. Ella fue conmigo y vio a una mujer revolcándose, pero por todo el piso, y ella se quedó así cuando primero fue conmigo, y el demonio gritaba, yo soy un espíritu de vicio y la estoy matando, y como ella fumaba casi se muere, ¿verdad? Entonces ahí, ese día ella dejó de fumar, porque dice, yo no quiero que esto me pase a mí aquí. Y dejó de fumar y nunca más fumó. Ella lleva los 2 años. ¿Por qué? Porque vio eso y la impactó tanto que ella no quería pasar por eso, y decidió cortarlo antes de que tuviera que someterse a algo así. Es mucho, hermanos, lo que necesitamos hablar, pero yo creo que vamos a hacer un corte, y si ustedes están dispuestos a quedarse, pues entonces vamos a comer y seguimos. Yo quisiera seguir un poco de enseñanza, y además hay un video que no sé si ustedes quieren verlo. Quisiera enseñarles partes que es la liberación de un pastor. Los pastores necesitan liberación, hermano, les cuento. Yo sé que eso cuesta tragárselo, hermanos, pero tengo esa liberación, me gusta mostrarla, y queríamos para hoy haber traído a Carlos Soto, que es la persona. No nos alcanzó el dinero, realmente teníamos planeado pagar el pasaje para que viniera, pero no fue posible. Pero tenemos el video, y si en algún momento ustedes lo quieren conocer personalmente, él está dispuesto a venir, porque eso cuesta. Un pastor que dejen que filme su liberación y que lo vean otros, eso requiere mucho valor, y casi no existe eso. Todos los pastores quieren su liberación, pero en privado, y que nadie lo sepa. Pero hacen falta pastores así, dispuestos a que vean que yo, siendo pastor, miren lo que habló por mi boca, miren lo que pasó en mí, y dispuestos a que se lo coman vivos si se lo van a comer, pero algunos pastores entenderán y vendrán buscando liberación. Así que si ustedes quieren ver partes de eso, pues quédense y lo podemos ver también. También eso, tenemos videos de liberaciones. En el folletito que les repartimos vienen listas de videos y audiocassettes que tenemos.
Los videos no son profesionales, son grabados por nosotros mismos en el momento que se da una liberación. Y yo a veces sé cuando va a haber manifestación y a veces no, a veces ando la cámara y a veces digo, ay Señor, ¿por qué no traje la cámara, verdad? Porque en el caso de Warren, o sea, cada vez que hablo de la liberación de Warren, digo, Señor, ¿cómo es posible? Si yo hubiera sabido que él iba a terminar trabajando conmigo, yo hubiera tenido la cámara porque era una super liberación, pero no la tengo grabada. Pero bueno, tenemos varias que sí hemos podido filmar. Esto ayuda para los tomases que no creen. Mucha gente necesita ver para creer. Y incluso para preparar los equipos de liberación. Yo hubiera tenido un brinco un poquito más suave si primero hubiera visto una liberación, pero a mí yo no tuve esa dicha, ¿verdad? Pero a veces la gente se impacta la primera vez que ve cosas satánicas así manifestadas. Entonces, pues a veces es más suave, primero leer, después ver el video y después ya en vivo y en directo. Pero todas esas, pues Dios lo llevará a usted en su propio proceso. Vamos a cortar, pongámonos de pie. Voy a pedirle a Luis Paulino, ya se me fue, bueno, voy a pedirle a Warren entonces. Santo, santo, santo. Del equipo de Ministerios Libertad. Yo soy psicóloga por formación académica, pero el Señor pues ha tenido otros planes para mi vida y además de la psicología me ha metido en el ministerio. Esto fue plan de Él, no era algo que yo andaba buscando, pero desde el principio me comenzó a traer casos a mi consultorio privado de personas endemoniadas y eso con la psicología no lo podía quitar. Así que tuve que entrar a la fuerza en el otro campo. Quiero presentar a Luis Paulino Durán, que viene también, y a Warren Acuña. Ellos son parte actualmente del equipo. Fueron personas que Dios trajo primeramente para ayuda a nivel emocional y espiritual. Ellos pasaron por liberación también en Ministerio de Libertad y ahora Dios los tiene trabajando dentro de la obra. Pueden sentarse. Muy bien, hoy vamos, el mensaje, hermanos, que queremos dejarles es que sus iglesias necesitan el ministerio de sanidad y de liberación.
Tal vez algunos de ustedes crecieron como yo en el Evangelio, pero en un Evangelio donde no había poder visible. Había poder en la palabra, había enseñanza preciosa, bíblica, pero no se veían milagros, no se veían mensajes proféticos, no se veían demonios salir. Y ese es el Evangelio que yo fui enseñada hasta que Jesús vino y me enseñó otra cosa, y me lo tuvo que enseñar Él directamente, porque si me lo hubiera enseñado una persona yo no lo hubiera aceptado, porque ya me habían metido aquí un cierto molde para el Evangelio, y es muy difícil romper ese molde. Todos sabemos, ¿verdad?, cómo cuesta dejar una enseñanza. Vemos aún entre los apóstoles que tuvieron que desechar enseñanzas de la religión judía que no calzaban propiamente con lo que Dios estaba revelando en Jesucristo. Incluso vemos cómo fueron los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, los conocedores de la ley, los doctores de la ley, los que más estorbaron a Jesús. Eran los que tenían el conocimiento, pero no tenían la relación personal con Dios. Y a veces estamos nuestras iglesias en esta postura de tener mucho conocimiento, mucha doctrina, pero vemos muchas personas dentro de las iglesias que realmente no conocen ni al sanador, ni al libertador, ni al salvador. Simplemente saben versículos de memoria y saben muchas cosas y pueden ser hasta enciclopedias bíblicas, pero a veces sus vidas no demuestran lo que saben, o sea, no ha pasado de aquí a aquí. Yo voy a pasar el micrófono. Vamos a tener varios testimonios en esta mañana. Van a ser testimonios. Les voy a pedir a todos los que los van a dar que los limiten a unos de 5 a 8 minutos. Simplemente queremos personas que hemos pasado por liberación, siendo nosotros cristianos, siendo siervos de Dios, pero nos dimos cuenta que necesitamos liberación. Para mí realmente fue un choque cuando Dios vino y me dijo: Rita, tú necesitas liberación. Y yo le dije: yo, Señor, ya yo tenía varios años de estar trabajando en liberación y ni se me había ocurrido que yo necesitaba liberación. Por eso cuando me hacen en los seminarios la pregunta: hermana, ¿alguien puede ministrar liberación sin haber sido liberado? No es lo ideal, pero yo lo hice. Y los demonios huyeron, porque no soy yo, sino el poder de Cristo. Dios puede usar lo que quiera, no es lo más recomendable. Obviamente, si vamos a ministrar liberación, debemos nosotros pasar por el proceso, además de aprender a hacerlo. Pero Dios se mueve a través de lo que Él quiera, y en eso no le podemos poner. A veces hay gente esperando a llegar a ser perfecta, y por eso nunca arranca con su ministerio, porque están esperando la perfección, y es sobre la marcha que la vamos a ir alcanzando. Voy a pasar el micrófono primeramente a Luis Paulino para el testimonio de él. Lo que quiero que escuchen es eso, hermanos, que es un ministerio que Dios está levantando de nuevo. No es nuevo, está en la Biblia, pero por algún lado por ahí se fue perdiendo este ministerio, y Dios lo está levantando de nuevo, y nosotros como pueblo de Dios lo necesitamos. No son los incrédulos nada más, nosotros. Es para nosotros esa promesa, es el pan de Dios para los hijos, y aparte del libertador no puede haber liberación, por eso es que es para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo sé que muchos me conocen, pero otros no. A los que no conozco, es un placer estar con ustedes, igualmente para los que ya nos conocemos, que ya somos como familia, gracias a Dios, ¿verdad? Hermanos, yo les voy a hablar sobre rápidamente de cómo el Señor ha hecho cambios en mi vida, primeramente con de la necesidad de un ministerio de liberación en nuestra iglesia. Yo soy por formación, o sea, nací en un hogar cristiano bautista, esa es mi formación. Durante 25 años me mantuve dentro de esta iglesia, sufriendo una serie de problemas y necesidades que en ningún momento fueron llenadas por mi pastor. Yo necesitaba mucha ayuda. Desde muy pequeño comencé a sufrir una serie de cosas, traumas y necesidades que yo tenía, problemas, necesitaba consejería, y no había nadie dentro de la iglesia que me diera esto. Después de esos alrededor de 25 años que estuve, llegué al conocimiento pleno
de que no era vivir en una vida de derrota ni de vencido, sino de una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y desde ahí comprendí que había liberación. La revelación de Dios llegó, gracias a Dios, cuando por visita a la Iglesia Libertad, Ministerio Libertad, me di cuenta que había algo más. Yo creí que muchas de esas cosas que me sucedían son simplemente mi destino, mi forma ya de ser, de que ya yo estaba marcado para caer en lo mismo todo el tiempo. Nadie me hacía ver, nadie me explicó a mí nunca que Satanás trabajaba de esa manera. Y lo más importante es que nadie me enseñó tampoco que yo podía cambiar mi vida. Simplemente yo creía que ya estaba metido dentro de un estándar que ya yo hubiera dado de parte de mis padres, y simplemente ya estaba encajonado ahí, tenía que aguantármelas. Pero el Señor me enseñó de que eso no era así. Me sometió a un proceso de liberación, y el Señor me tiene hoy aquí para servirles a ustedes y al pueblo de Dios. El Señor fue cambiando grandemente, hermanos. Yo a veces digo, Señor, pero ¿por qué yo no recibí esta revelación? ¿Por qué no recibimos esto, Señor? Cuando yo tal vez tenía 10 años, Señor. Me hubiera evitado cualquier cantidad de problemas, Señor. ¿Por qué no fue cuando tenía 7 años, Señor? Cuando fui afectado grandemente por una serie de cosas que sucedieron en mi hogar, en nuestro hogar, en mi familia. Digo yo, Señor, ¿pero por qué? No he escuchado la respuesta de Dios en cuanto a eso, pero he visto lo que ha hecho en mí ahora. Y eso es lo que cuenta, hermanos. Ahora yo, cada vez que hablamos a diferentes grupos, hermanos, piensen en sus hijos. Piensen ustedes en los jóvenes, en los adolescentes. Hasta ahora, hermanos, yo tengo 27 años, hasta ahora el Señor, a esta edad, ha hecho esos cambios, ese vuelco en mi vida. Hasta ahora estoy sirviéndole plenamente a Él, entregado a Él, hermanos. ¿Por qué no antes, hermanos? Yo nunca tenía esta libertad que ahora yo siento. O sea, esperé 25 años para llegar a esto, hermanos. ¿Por qué antes no lo pude hacer? Por la necesidad. No había dentro de mi iglesia alguien que me ayudara, algún hermano que me ayudara en este campo a superar estos problemas con la ayuda de Dios primeramente. De ahí es donde yo veo la necesidad tan grande que hay de que exista un grupo de liberación dentro de nuestra iglesia, porque a veces nos encerramos. Sabemos que si vamos a decir a nuestros hermanos lo que nos está sucediendo, el problema que tenemos, hermano, usted está en problema, lo hacen a un lado, lo echan. Usted no calza aquí en la iglesia, fuera, nos echan al mundo. El Señor viene rompiendo todos esos esquemas y lo que quiere es solucionar el problema, no que nos echen al mundo, como muchas iglesias eso sucede. Por eso es que nos encerramos y nos callamos y seguimos una vida de cristianos, o más bien de cristinos, ¿verdad? No exteriorizamos todo aquello que tenemos dentro de nosotros y que queremos solucionar porque nos da temor de que seamos echados de la iglesia, porque amamos al Señor, pero tenemos esta atadura que no nos deja. Hermanos, ahí la necesidad de que haya un grupo dentro de nuestra iglesia, trabajando diariamente, hermano. No es que solamente una vez al mes, hermano, tiene que ser permanente, y que haya una disposición de parte de los hermanos a ser ministrados. Todos, hermanos, necesitamos pasar por ese proceso. Como yo dije al principio, yo vengo de un hogar cristiano. Muchos dicen, bueno, otros son católicos y han salido del catolicismo. Ok, eso sí necesita administración, dice la gente, pero no, hermanos, que somos todos. Como la hermana ahorita lo decía, ella necesitaba liberación. El Señor le mostró que ella necesitaba. Y hermano, es saludable estar pasando por esto, porque se trata de estar limando y quitando asperezas. Porque a veces nosotros, por medio de estos problemas y esta falta de administración, ponemos límites a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Lo limitamos a Él. De ahí la importancia, hermanos, lo que yo considero importante, que haya un grupo de liberación en nuestra iglesia, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero, hermanos, platicarles un poquito, hermanos, rápidamente. Tal vez muchas personas lo han oído ya, pero otras no, hermanos. Y es que yo vengo también, hermanos, de un hogar cristiano. En mi familia somos los que nacimos en el mismo tiempo o el mismo linaje de mi persona, somos la tercera generación de cristianos en mi familia. Pero resulta, hermanos, que yo notaba que había necesidad de algo cuando crecí.
Yo buscaba muchas veces, fui líder de jóvenes, fui líder de adolescentes, teníamos también un ministerio de evangelismo para niños, pero había algo que yo decía, necesito algo, había como un bloqueo que no me dejaba crecer en plenitud. Y yo quiero que usted note, hermano, que yo era de un hogar cristiano, era cristiano, hermano, porque muchas personas llegan a un punto de decir, bueno, es que tal vez era que no estaba en convicción y no le había entregado a Dios todo. No, hermano, yo era cristiano realmente. Yo oraba, yo ayunaba, yo le pedía a Dios que me pudiera dar total entereza, seguridad, que me afirmara, decía yo, Señor, afírmame realmente en ti, para no poder estar tan valiente, para no caer, Señor. A mí esto no me gusta, a mí me gusta seguir recto en santidad. Pero yo no lo podía lograr. Yo decía, Señor, ¿por qué no lo puedo lograr? Yo busqué en muchas iglesias la ayuda, hermano, pero yo no sabía cuál era esa ayuda. Hasta que un día llegó a mi idea, de parte de mi madre, que yo necesitaba liberación. Lo primero que yo hice fue echarme a reír bastante. Yo dije, ¿cómo yo voy a necesitar liberación? Si Dios a mí me ha dado muchas profecías de que yo voy a ser un gran líder y todo. No, a otra persona le puede hacer falta, pero a mí no. A mí no, le dije yo a mi madre. Yo siempre he estado en los caminos del Señor y yo nunca me he desviado. Yo no necesito nada de eso. Claro que he tenido errores, pero no es como para que tenga demonios adentro. ¿Cómo voy a estar yo endemoniado? Y es que muchas personas dicen, ¿cómo voy a estar yo endemoniado si yo soy cristiano? Eso era lo que yo decía. Yo estudiaba en un seminario bíblico y decía, no, olvídense, yo no estoy endemoniado. Pero después, hermano, empezó a apretar la mano del yugo opresor del enemigo. Y entonces me di cuenta que realmente había algo que no me estaba haciendo libre realmente. La palabra de Dios dice que Él vino a libertar a los cautivos, que Él nos ha hecho verdaderamente libres y que la verdad nos había hecho libres. Entonces yo me di cuenta de que había una verdad la cual yo no había encontrado. Y era la verdad del poder de Dios en nuestra vida, libertando y rompiendo toda atadura del enemigo. Hermanos, esto del ministerio de liberación no es nuevo, hermano. Usted puede leer en la historia. Los apóstoles, el poder de Dios los seguía y las liberaciones se daban por montones, al igual que las sanidades, porque ellos poco abrían su boca, mas el poder de Dios fluía a través de sus vidas. Ellos eran vehículos de la presencia y del poder de Dios. ¿Por qué nosotros no hemos llegado a ese punto? ¿Será porque todavía hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado al Señor? Sí, hermano. Es por eso que aún no podemos ser realmente templos del Espíritu Santo. Eso a través del tiempo en la historia se perdió. ¿Quién lo dejó de utilizar? ¿Dónde se quedó? ¿Quién fue el que tuvo la culpa? Eso no nos interesa. Pero ahora sí tenemos que darnos cuenta y empezar a entender que debemos de comprender algo, que los que debemos de rescatar ese ministerio somos nosotros, hermanos. Nosotros somos los llamados de volver a rescatar ese poder, de volver a tener el mismo poder que tenía la iglesia primitiva, donde los muertos eran levantados por el poder de Dios, que los paralíticos se levantaran por el poder de Dios, que si había alguien oprimido por el yugo opresor del enemigo, fuera libertado por el poder de Dios, hermano. Y ahí fue, hermano, donde yo realmente me di cuenta de que yo necesitaba un toque, ese toque especial de Dios. Yo por mucho tiempo había oído sermones muy lindos, muchas personas que enseñaban muy lindo. Conozco muchas personas que teológicamente pueden tener una formación increíble, tienen mucho conocimiento, son sabios en lo que es la palabra, pero de poder no había nada. Y yo me puse a pensar, Señor, yo ya estoy cansado de palabras bonitas, como decimos allá, palabras de domingo. Yo ya estoy cansado de palabrería. Yo quiero ver poder en acción. Yo no quiero leer aquí en la palabra de Dios que dice, y a los que creen estas señales los seguirán, y que yo no vea ninguna señal siguiendo a nadie. Yo no veo a ningún paralítico levantarse, ni a ningún ciego ver. Yo no veo, Señor, que ningún muerto sea resucitado. ¿Qué pasó con ese poder? Y ahí fue donde yo me di cuenta que para poder obtener ese poder, debía de estar libre. Y para estar libre, debía de pasar por liberación. Ese día, hermano, en que yo estaba sentado en esa silla, ya como digo yo, como conejillo de indias, para ser sometido a la liberación, hermanos, yo empecé a pensar, yo empecé
a pasar mucho mensaje por mi mente. Yo aquí sentado, a mí me han dado muchas profecías. Yo he servido al Señor, he sido líder, estudio en un seminario. Y aquí sentado, ay Dios mío, toda esa confusión el enemigo quiso traer para robarme la bendición. Pero inmediatamente algo vino a mí y me dijo, ¿quieres ese poder? Y yo dije, sí Señor, vas a ser verdaderamente libre. Y esa es la verdad, hermano, que nosotros venimos predicando. Y esa es la verdad, hermano, que muchas veces hasta nos ha costado enemistades, hasta nos ha costado murmuraciones, chismes, críticas duras, fuertes. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros hemos optado por una alternativa, y es de predicar la verdad, le guste o no le guste a las personas. Amén. Y todos podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús vino a predicar esa verdad y a nadie le gustó. Amén. El Señor vino con ese poder y a nadie le gustó. Simplemente solo a las personas a las cuales eran oprimidas y Él libertaba porque sabían lo que estaban pasando, entonces sí agradecían que hubiera venido el Mesías. Pero si no, hermano, todas las personas decían simplemente, este es un loco. Hoy día ocurre lo mismo. El Señor nos ha mandado a predicar esa verdad, para que esa verdad y ese poder pueda libertar tu vida, pueda sanar tu alma y pueda hacerte verdaderamente libre. No que puedas vivir ahí oprimiendo tu vida en hipocresía, como muchas veces antes yo vivía, oprimiéndome por completo, pero sabiendo que con mi pensamiento caía a cada momento. Y es lo mismo, hermano, no se engañe, es lo mismo. Pero lo que queremos es ser libres. Saber que nuestra mente realmente es la mente de Cristo. Que estamos totalmente y lo que pensamos está saturado de Cristo, del Señor. Pero realmente lo que nosotros necesitábamos era ese toque. Ese toque necesité yo, hermano. Y muchas veces nosotros lo necesitamos. Y tal vez usted se ponga a pensar, yo soy un líder, yo soy un pastor. Hermano, no se ponga usted en rangos. Es el Señor quien lo ha puesto ahí. Y si usted está ahí es por su misericordia, no porque usted se lo haya ganado. Así que muchas veces debemos ser mansos, humildes, sencillos, porque el Señor dice que el que se ensalza, Él lo humilla, mas el que se humilla, Él lo ensalza, hermano. Y entonces yo me quedé sentado en esa silla y yo dije, Señor, yo aquí me humillo, no me importa lo que diga la gente, porque yo sé que tú me vas a ensalzar cuando sea verdaderamente libre. Inmediatamente el Señor empezó a levantarme, hermano, mis dones empezaron a fluir de una manera realmente que hasta yo estaba sorprendido. Hermano, yo me quedaba así, yo decía, Señor, me llevas como a 100 por hora. Muy rápido, Señor. Eso sucedió el año pasado y el Señor ha empezado a levantar mi ministerio, hermano, con mano poderosa. Su protección, su cobertura, hermano. Realmente puedo verla palpable en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, por completo, hermano. Lo que yo le quiero dejar, hermano, en esta mañana, el mensaje claro es que todos necesitamos ser libres y que también nosotros necesitamos darle eso a nuestro pueblo, porque muchas veces decimos, ¿por qué fulano no vino? ¿Por qué sutano no me apoya? ¿Por qué fulano no está dando su apoyo aquí a la iglesia? Yo esperaba que él lo diera, sí, hermano, pero también él esperaba un verdaderamente libre. Y él no tiene ninguna ayuda en la iglesia como nos pasó a nosotros. Nosotros estamos tratando de venir a traer este plan para que el pueblo de Dios pueda ser libre, hermano, y podamos vivir en una vida victoriosa, hermano, en una vida rodeado del poder realmente como deben de vivir los hijos de Dios. No somos hijos de un pordiosero, sino que somos hijos de un rey. Lo que quiere decir es que somos príncipes, y cuando los príncipes hablan, se ejecuta la orden, hermano. Si somos realmente libres, hermano. Amén. Y esa es, hermano, la verdad que nosotros venimos predicando. Eso es lo que nosotros venimos ofreciendo a las iglesias. Un ministerio de liberación para que las personas sean realmente libres, para que esos dones puedan fluir, dones de sanidad, de profecía, de revelación, para que ese poder pueda ser simplemente quien predique. Una persona está predicando, entra una persona que no es convertida, simplemente donde viene entrando, el Señor lo toma. ¿Por qué? Porque está libre.
Lo usa y le dice, usted, el Señor dice esto, y le dice todos los problemas que están dentro de su corazón, todo lo que está ahí profundo en su corazón. ¿Qué dice Pablo? Él correrá y se hincará y dirá, realmente aquí se adora y se alaba al Dios vivo, y reconocerá a ese Dios vivo como Señor de su vida. No hubo necesidad de muchas palabras, porque muchas veces nosotros podemos hablar mucho y nunca llegaremos al corazón del hombre, mas Dios habla 4, pero que llegan y tocan hasta lo más profundo de su corazón. Y eso es lo que el Señor está renovando. Y por eso, hermanos, hay que pagar un alto precio, como le digo. Murmuraciones, chismes, críticas, enredos. El enemigo, ¿qué trata? De enredar la situación, hermano, para que usted no se pueda llevar la bendición, para robarle esa bendición, hermano. Pero yo quiero, hermano, que usted quede claro en esto. El Señor necesita ese poder en acción en su pueblo. Los tiempos se terminan y ese poder debe de volver a la iglesia, hermano. Es nuestro y debe de volver a la iglesia, hermano. Yo quiero pedirle ahora a mi hermano que por favor pase aquí adelante y dé su testimonio. Gracias, hermano. Bueno, mi testimonio es un poquito diferente, porque yo hace solamente 2 años que soy cristiano. Y me han pasado a partir de hace 3 meses atrás. Yo creo que me pasó todo lo que a mucha gente le pasa en 20 años, a mí me pasó en 3 meses. Esto yo creo que es una señal del Señor, que me quiere decir algo. Hace 2 años, por una casualidad, por celos, yo fui a una iglesia cristiana, de la cual mi esposa me había hablado y yo nunca había querido ir. Mi esposa ya era cristiana hace muchos años. Y ella me decía, mañana voy a ir a la iglesia, y yo decía, no vamos a ir y tú no vas. Entonces, ese día mi matrimonio estaba tan mal, pero tan mal, que yo dije, más mal no podemos estar. Entonces, ella me vino diciendo que venía un siervo del Señor a la iglesia y que quería ir. Entonces yo le dije, no, vamos a ir los dos. Ese día yo recibí al Señor, me habló el Señor, me dijo muchas cosas bonitas, como dijo el hermano Warren, que yo en ese momento decía, uy, no puede ser, sabe toda mi vida. Y en verdad sabía toda mi vida. Yo me fui a Colombia en esos 2 años, el Señor me trajo de vuelta para acá. Me fui a Nueva York 2 veces y me trajo de vuelta para acá. Y yo decía, algo tiene que haber en California, no quiere que yo me muera de California, ¿no es cierto? Y así era. Hace cosa de 6 meses atrás, mi esposa sintió a la hermana Rita hablar en un programa de la radio del hermano Mike. Y ella decía, uy, mira, empezaron a hablar de demonios y de todas esas cosas, ¿no? Que para nosotros era nuevo, nunca habíamos sentido hablar, aunque mi pastor es muy bueno, yo nunca había sentido hablar en mi iglesia sobre demonios. Y yo digo, uy, y mi esposa se preocupó por eso. Y empezó a averiguar con una hermana y con otra hermana, había una hermana en una librería, hermana Ángela, que ya le había mandado a Rita, sin nosotros saber nada, una carta por un problema que tenía ella. Y quedaron en averiguar, pero nada pasó. Como a los 3 meses, la hermana esta Ángela le habla a mi esposa y le dice, ¿a que no sabe quién viene a Los Ángeles? Y le dice mi esposa, ¿quién? Dice, Rita Cabezas. Y mi esposa dice, uy, sí, vamos. Y dice, va a haber un seminario de 11 días, ¿por qué no vamos? Y mi esposa enseguida me dijo a mí, ¿no? Dice, ¿por qué no vamos, Daniel? Y digo, no, yo a esas cosas no voy, porque esas cosas a mí no, con eso no, yo me reía, ¿no es cierto? Bueno, mi esposa se entusiasmó mucho y fueron al seminario. El primer día vino y me contó muchas cosas muy bonitas, pero como que yo no le creía nada de lo que me decía, ¿no es cierto? El segundo día, el seminario empezaba a las 7 y terminaba a las 9. Eran las 12 de la noche y mi esposa todavía no llegaba. Que yo ya me estaba preocupando, ¿no es cierto? Y llegó a 2 hermanas, la traían a ella, así la traían en andas, que no podía ni caminar. Digo, ¿qué pasó? ¿Tuvieron un accidente, algo? Y no, y apenas me vio me empezó a pedir perdón y me decía que me quería. Mi matrimonio hasta todo esto estaba a punto del divorcio. Mi esposa ya tenía los boletos para volverse a Colombia, porque ella es colombiana y yo soy argentino. Y yo ya a lo último yo ya le había dicho, ¿sabes qué? Andate, porque esto no sirve, ya no va, ya no tiene arreglo. Ese día llegó mi esposa diciéndome que me quería, cosa que hace 7 años que no me decía. Y yo digo, esto no puede ser, ¿qué le hicieron ahí? ¿No es cierto? Entonces, tenía
como una aureola blanca, mi esposa, que yo no lo podía creer. Yo le veía una cosa blanca que radiaba, era la unción que había recibido en ese momento. Había tenido liberación. Y me empezó a contar y a contar toda la noche. Cada vez que yo la abrazaba me sentía mal, me sentía como una cosa que adentro que me molestaba, ¿no? Y me agarró, así como 20 minutos, y me agarró, empecé a toser. Me agarró un ataque. Yo había estado bien, así, hasta hacía media hora, yo había estado bien mirando muy televisión, yo tranquilamente. Y empezó a abrazarme ella, a pedirme perdón y a decirme que me quería con un cariño y un amor. Y me decía, y empecé a sentirme mal, y empecé a toser, y ir al baño y a escupir. Unas babas blancas yo tiraba así grandotas. Cada vez que la abrazaba, tosía y tiraba. Fue así como 3 horas, nos dormimos ese día como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y eso fue, pero que yo me asusté, porque digo, sí, a mí no me pasaba nada, no tenía nada. Y ella me decía, debe ser la unción que yo traigo, que te está moviendo todo lo malo que tenés ahí adentro. Pero yo no me la tragaba, ¿no es cierto? Entonces al otro día yo le dije, mami, si te hizo esto vos, si vos me dijiste lo que me dijiste y me pediste perdón y todo, yo mañana voy con vos. Y fuimos los dos. Llegamos ahí y empezó el hermano empezaron a oficiar el servicio y todo, y yo decía, no, pero esto no pasa nada acá, ¿no? Mucha gente empezaba a manifestarse y todo, y yo digo, uy, que no me vas a agarrar a mí lo que me agarró anoche, porque voy a pasar una vergüenza acá, decía yo. Y sí me agarró. Fui el primero en pasar al frente, y me sacaron un montón de cosas que todavía están saliendo, ¿no es cierto? Pero con la bendición del Señor. A partir de ese día, mi matrimonio, mi esposa devolvió los boletos sin que yo diga nada, los tickets del avión. Mi matrimonio cambió así. Empezamos a conversar, que nunca antes habíamos conversado. El Señor me habló varias veces. El Señor me dijo que Él había unido ese matrimonio y no lo iba a separar nadie. Es una cosa que se ha despertado en mí a través de la liberación, un deseo de servirle al Señor. Yo nunca me pensé que iba a estar así hablándole a ustedes y trabajándole al Señor de esta forma, y con ganas de trabajar. Y fui a mi iglesia y le conté a todo el mundo, y quiero contarle a ustedes todo lo que me pasa, porque es una cosa muy grande, muy bonita. Pero para eso tenía que pasar por la liberación. Yo no lo sabía, pero yo era una persona que iba el domingo a la iglesia, como dijo Warren, y me sentaba, y el pastor, todo lo que decía el pastor, toda la palabra que decía el pastor, a mí me llegaba, porque yo he sido muy malo, y todo me llegaba. Pero había algo ahí, que yo salía de la iglesia y era como que nada me había dicho. Leer la Biblia, nunca. Orar, no, que oren los aleluya, decía yo, ¿no es cierto? Pero ahora me levanto a las 6 de la mañana a orar 1 hora, a las 11 de la noche oro otra hora, me leo la Biblia, y eso no ha pasado después de la liberación. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Mi hermana quiere que cuente lo del carro. Yo creí que no teníamos tiempo, pero... Ok, un día después de mi liberación, íbamos a trabajar, porque hay que trabajar también. Íbamos a trabajar con mi esposa, y estábamos todos emocionados por lo que nos había pasado esa noche. A mí principalmente, mi esposa ya la había pasado. Y yo estaba contándole, y como me sentía con ganas y todo, ¿no? Íbamos en el 405 a 55 millas por hora, a las 8:30 de la mañana, que ustedes saben cómo está ese 405, así de carros. Íbamos hablando del Señor y todo, cuando yo siento una voz que dice, yo no me voy a salir de aquí. Yo le digo a mi esposa, sí, ¿no? Sí, estábamos hablando, ¿no? Y me seguía diciendo, yo no me voy a salir de aquí, vos no me vas a sacar de aquí. Pero ya con una voz diferente, una voz grave, ¿no? Que no era la voz de mi esposa. Y yo la miré así, me mira con una cara rara, y me dice, yo no me voy a salir de aquí, vos no me vas a sacar de acá. Y yo digo, ay Señor, acá se armó. Se había manifestado mi esposa a 55 millas por hora en el 405 a las 8:30 de la mañana. Eso era una cosa increíble. Yo lo único que había captado, porque después cuando yo me manifesté el día anterior, ya no me acordé de nada, lo único que había captado era que le ponían las manos y decían, en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Te reprendo en el nombre de Jesús.
Entonces yo le puse las manos a mi señora como pude, una mano en el volante y otra mano a mi esposa. Se la puse acá, ni se la puse bien, se la puse acá en el cuello. Y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y nada, y seguía, y me gritaba, y tiraba manos y todo. Y yo digo, uy, acá nos va a parar la policía y nos va a meter preso a todos los que estamos peleando, ¿no? Y entonces yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Y por ahí me acordé de que había que mandarlo a algún lado, pero... Yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Y por ahí me acordé de que había que mandarlo a algún lado, pero no me acordaba la palabra. No me acordaba y no me salía. Parecía que me la habían sacado de mi vocabulario. Y decía, te reprendo y te mando te mando al infierno, le dije. Y cuando dije te mando al infierno, se da vuelta y me dice, eso para mí no es nada. Y así me tenía, ¿no? Hasta que salí del freeway. Y cuando salí del freeway me acordé del abismo. Entonces empecé a decir, te reprendo en el nombre de Jesús y te mando a lo más profundo del abismo. Y entonces ahí como que empezó. Y yo tenía un café del 7-Eleven que lo traía en el carro. Y mi señora estaba en ayuno por lo de la liberación. Y entonces me dice, dame café. Y había una vocecita dentro mío que me decía, no se lo des. Y entonces yo le decía, no te lo doy. Y mi señora me decía, dame café. O sea, el demonio me decía, dame café. Y yo le decía, no te lo doy. Hasta que así pasamos como 20 minutos, ¿no? Y hasta que llegó el momento que me dice, si me das café, si me das café, yo no me voy. Entonces decía, entonces no te lo doy nada, le dije. Y ahí siguió así hasta que en 10 minutos más, pero esa era la inexperiencia mía. Una persona con experiencia que haya llevado el seminario, todo el seminario y todo, puede sacarlo rápido, ¿no es cierto? Pero yo en ese momento, por la inexperiencia mía, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y entonces atinaba a decirle, entonces le dije yo, no te doy café, y él como que dijo, ya me ganó ¿no? Y como a los 10 minutos, tanto era la pelea, que dijo, bueno, ya me voy. Y mi esposa tosió y tiró un montón de flema, que entre paréntesis me ensució todo el carro, pero tiró un montón de flema, pero era con gusto eso, ¿no? Y entonces se fue. Cuando llegamos a trabajar, mi esposa llegó toda despeinada, toda sudada, yo todo transpirado, era eso, y los patrones nuestros nos miraron y decían, esto viene de la guerra, ¿de dónde vienen? ¿No es cierto? Y así pasó. Pero, o sea, con eso le quiere decir que la inexperiencia de uno, yo solamente logré eso por solamente haber captado 2 oraciones o 2 palabras de lo que es una liberación, y que no la sabía hacer nada. O sea que una persona que se interesa, y a ustedes pastores, yo se lo quiero decir con todo mi corazón, que les dejen saber a sus ovejas, que les dejen saber lo que es el ministerio de liberación. Porque, por ejemplo, en mi iglesia, yo me enteré de que había un ministerio de liberación. Yo hace 2 años que iba a mi iglesia y yo nunca supe que había un ministerio de liberación hasta hace una semana. Que yo le fui a contar al pastor todo lo que me estaba pasando y me dice, no, si nosotros también tenemos un ministerio de liberación. Y yo me quería morir, ¿no? Pero yo quiero que le dejen saber, porque es muy bueno. Y como dijo Warren, todo el cristiano necesita de liberación. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Norma Miranda y yo soy de profesión odontóloga. Y yo no nací en un hogar cristiano y no comprendía muchas cosas de las que estoy disfrutando ahora. Pero gracias al Señor que me ha dado la luz y me ha dado revelaciones maravillosas. Yo, desafortunadamente, mi padre era masón y mi madre asistía a grupos de espiritismos maya. Entonces fue una cultura completamente diferente y pues no sé si a ustedes les ha pasado mucho de esas cosas que han entrado en el ocultismo sus padres. Entonces Jesucristo nunca se menciona en su hogar. Entonces, desafortunadamente, la maldición que puede caer sobre mí que cayó, que mi padre, sin darse cuenta, los masones hacen pactos de sangre y son entregados a sus hijos y yo pasé por un rito satánico cuando era una baby que el Señor me reveló en las liberaciones que tuve. Fue maravilloso lo que ha hecho el Señor en mi vida. Entonces, como yo no sabía nada de eso, Satanás estaba siempre activo. Estaba activo en mi hogar. Vino la destrucción de mi hogar. Estaba activo en mis hijos. Estuvo activo en mi oficina. Perdí una oficina. Perdí $150,000. Y las personas que venían exclusivamente como pacientes eran personas
de la misma calidad que se puede decir como yo, ¿no? O sea que el demonio actuaba contra mí y yo probablemente los mismos demonios que yo tenía actuaban con las personas. Cuando llegué al Señor, destruida completamente, con pérdida de dinero, pérdida del amor de mis hijos, sin poder ser madre, sin poder ser esposa, Satanás logró todo eso. Pero gracias al Señor que ha llegado a mi vida y ha transformado la relación con mis hijos, la relación en mi oficina. Ahora, si usted atendiera mi oficina, ve que el Señor se mueve con poder. Se mueve. Antes eran personas que vendían cocaína, que eran brujas que leían las cartas, y ahora tengo a los hermanos y a las hermanas que asisten en mi oficina, y hay muchas bendiciones maravillosas. O sea que Él sí toma posesión cuando el pacto está hecho. Satanás no pierde su tiempo y va trayendo a muchas personas para destruirnos día por día. Yo sentía una bola aquí adentro. Y decía yo, cuando llegué a los pies del Señor, una aflicción, una vida pues completamente atormentada, afligida. Yo decía, bueno, y cuando llegué al Señor dije, ya, me dijeron que ya todo se me iba a quitar, que yo iba a ser feliz, que el gozo del Señor iba a venir a mi vida. Entonces yo lloraba y oraba día y noche y le decía, Señor, ¿dónde está tu goce? ¿Dónde están aquellas cosas que me dicen, que me predican, que me hablan, que dice tu palabra? Yo no las puedo experimentar. Entonces yo le decía a mi pastor y a varias personas, ¿dónde está ese goce? Nada más ora, pero nadie se atrevía a decir, bueno, mira, nadie quería hacer vasos de sacrificio como lo ha hecho el ministerio de Rita, nadie quería tomar el tiempo para decir, nadie quería enfrentar al enemigo, todos le tenían miedo. Entonces, ¿quién lo iba a enfrentar si nosotros mismos que estamos aquí, a nuestros hermanos? No necesitas tener un título, un rango, como decía Warren. Nosotros estamos llamados a liberar a nuestros hermanos. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado al Evangelio completo, pero nosotros no queríamos hacerlo. Nadie lo quería hacer. Y yo gritaba y lloraba y decía, ¿quién me va a ayudar? Pero yo no sabía que esos gigantes que estaban en mí querían destruirme y me hablaban y me atormentaban y me llevaban por caminos que en lugar de seguir el camino del Señor, aunque yo quisiera, era tan fuerte. Y decía yo, pero ¿cómo si soy cristiana? ¿Por qué yo voy por ese camino? Yo tengo que ir por este camino lleno de luz, y no podía. Y cada vez que intentaba hacer algo, había un ataque tan fuerte con las personas, con las mismas personas que mandaba Satanás, porque él tiene sus agentes especiales que envía a destruirnos completamente. Entonces decía, entonces llegué al momento en que nadie me pudo ayudar y yo empecé a llorar y decirle al Señor, yo ya no quiero vivir. Yo no quiero vivir así porque esto no es verdad. Y las personas me decían, pero si tú eres cristiana, ¿por qué no ríes? ¿Y por qué estás confesando derrota? Le digo, y no sabían lo que yo sentía, no sabían el nudo que tenía aquí, no sabían mi aflicción, no sabían mi llanto, que no podía yo ver la luz. ¿Por qué? Porque estaba ofuscada, porque estaba endemoniada, en otras palabras. Pero ¿quién sino el Señor iba a escuchar mi llanto? Entonces él, con una persona que yo oraba los miércoles, de niña, el Señor, yo pensé a ver una psicóloga, pero ella en realidad no era cristiana y no me pudo ayudar, porque ella decía que Jesús estaba acá y los problemas de psicología estaban aquí. Entonces eso es lo que yo admiro mucho en Rita, que ella los combina y los sabe utilizar, porque yo digo si la odontología es de Dios para ayudar a las personas que tienen dolores, entonces si la psicología ayuda muchas veces, porque en las emociones es donde se agarra el demonio. Entonces si uno puede, en principio de psicología, puede usar todo lo que es el estudio, y ahí encontramos las emociones que están en la persona, y ahí es donde se puede desatar muchos demonios que están. Entonces es lo que yo sentí. Ella me dijo, lo siento, pero pon aparte a Jesús. Entonces yo cada vez que llegaba a la psicología, yo decía, Señor, que no sea ella, que seas tú el que venga a aconsejarme, que sea tú el que me revele todas esas cosas que están allí en mi alma y que yo no sé. Entonces el Señor empezó a revelar. En esos momentos, Él se presentó allí, como siempre es fiel, Él nunca nos falla. Él se presentó y me dio la revelación de mi cuna, donde el rito satánico fue hecho por las herencias de mis padres, que sin darse cuenta ellos me habían prácticamente dado las manos de Satanás. Pero el Señor es mucho más poderoso. Esos ratos, esos pactos de sangre no valen más que el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que eso me ha dado la liberación. Entonces también cuando Rita vino, todavía ese pacto no se había roto. Entonces su grupo me ha ministrado y hubo la completa liberación, y que ahora sí yo quise hacer tantas cosas y no pude, porque siempre hubo un paro, pero el Señor me ha dado la liberación, y ahora sí digo
ya no me quiero morir, Señor. Ahora sí me gozo y me gozo en Él y me ha dado tantos dedos y yo sé que tiene un ministerio para mí que lo estoy iniciando y con la ayuda del Señor voy a seguir adelante. Y por eso le digo a todos los pastores que están presentes que escuchen y se den cuenta que en nosotros hay muchas necesidades grandes, en emociones, en cosas que han pasado en nuestra niñez, que solamente cuando hay personas y vasos que se disponen a escuchar la revelación de Dios, porque todas las cosas que el Señor nos da, los dones, hay que utilizarlos en un grupo, en un equipo de liberación, como lo está haciendo Rita, como lo está presentando aquí. Y yo estoy muy agradecida que ella ha tomado el tiempo, ha tomado la dedicación y las personas que lo están acompañando también. Los bendigo grandemente a todos ustedes. Gracias. Realmente los testimonios son los que más nos llegan, hermanos, porque así fue como avanzó el Evangelio, fue con los testimonios. No fue tanto con enseñanzas teológicas y doctrinales, sino la experiencia de la gente que fue impactada por un cambio de Jesús en su vida. Y al contarlo a otro, eso fue lo que hizo que el Evangelio se fuera extendiendo por el mundo entero. Por eso es tan importante. Muchas personas creen que es cosa de vergüenza decir, yo estuve endemoniada y me sacaron demonios. Yo más bien me alegro que me lo sacaron, porque no quisiera llevarlos adentro. Pero tenemos que aprender. ¿Recuerdan cómo operó Jesús? Yo he visto que la liberación ha dado un vuelco, y para mí es un vuelco equivocado. Es porque en esta cultura nos preocupa tanto nuestra reputación, lo que digan de mí, lo que crean de mí, que ya Jesús no se glorifica con lo que hace, porque todo lo obligamos a que lo haga en privado y que nadie se dé cuenta, y todo en privado. Yo, como venía de la psicología, pues mi modelo era privado, se trabaja en privado, son cosas privadas, nadie tiene que estarse enterando de nada. Y así comencé yo a aplicar la liberación en privado entre las 4 paredes de mi oficina. Hasta que un día me dijo, hey Rita, ¿cómo trabajé yo? ¿Trabajé en privado? ¿Cómo trabajé? ¿Cómo te dice mi palabra que yo trabajé? Y yo le dije, bueno, Señor, tu palabra dice que tú ibas caminando y ahí donde te encontrabas, la gente, tú lo hacías, pero eso era en esos días, Señor, eso no lo podemos hacer hoy porque nadie acepta. En mi primer libro yo dije que yo no estaba de acuerdo con las liberaciones grupales, por lo mismo, porque a mí me parecía terrible una manifestación frente a todo el mundo, me parecía humillante y que todo el mundo iba a andar hablando del asunto, hasta que Jesús me mostró que esa era un arma evangelística. Amén. Que donde la gente veía su poder sobre los demonios, la gente se entregaba a Dios y creía en el poder de Dios, porque eso era lo que necesitaban ver, el poder en acción. Y que yo lo que estaba haciendo era ocultándolo. Y entonces la gloria no se la llevaba Dios, tal vez más bien se la llevaba la persona que había hecho la liberación, porque decían, bueno, fui donde fulano y ahí me liberé. Entonces los ojos comienzan a ser puestos en la persona. En cambio, cuando la persona mira una liberación, ve el temor que tienen los demonios ante el nombre de Jesús, ahí el que sale glorificado es Dios, y toda la gente ve y comienzan a pensar, y si yo tendré lo mismo, seré que yo necesito lo mismo. En nuestra iglesia, pues comenzamos por orden de Dios a hacer las liberaciones en público, y ustedes no saben lo que a mí me costó eso. Por ser psicóloga, seguro me costó más que a cualquiera, porque yo tengo mucho respeto de que las cosas tienen que ser en secreto y que lo que a usted un paciente le hable, usted no lo puede hablar. Entonces ese modelo me costó tremendamente, pero ustedes si leen mi primer libro van a ver que yo me opongo a eso. Incluso pues la gente como no tiene muy claro que un autor puede ir cambiando. A veces recuerdo que estaba en un seminario de liberación donde otra gente ministró públicamente y se hizo algo tremendo, ¿verdad? Había manifestaciones por todo el salón, ya no había ni dónde caer porque había todo el mundo. Y entonces una persona que había leído mi libro me reconoció, yo no estaba, yo simplemente había dado una enseñanza, yo no estaba haciendo la administración, pero se acercó y me dijo, hermana, ¿verdad que esto no está bien? Porque usted dice que en su libro que no se puede administrar públicamente. Bueno, fue un poco difícil explicarle que uno cambia de posturas, ¿verdad? Y que ahora para mí estaba bien porque el Señor me había dicho que estaba bien, aunque mi mente tal vez no lo acepte. Es importante, hermanos, que haya liberaciones públicas. Yo no digo que todas tienen que ser así, pero cuando nosotros damos seminarios de liberación, siempre ministramos públicamente
algún caso. O sea, se dan dos cosas. Uno es cuando el Espíritu Santo cae y comienza a hacer lo que Él quiere por todo el salón. Pero en esa forma, la gente que está observando no tiene claro lo que está sucediendo, ni entiende todo el proceso. Aún así, Dios hace lo que Él quiere y mucha gente se libera. Pero cuando estamos enseñando, lo que escogemos es un caso y lo ministramos 1 o 2 horas frente a la gente para que vean todo el proceso. Desde el momento en que la persona se sienta y comienza a exponer su situación, qué tipo de preguntas se hacen, cómo trabajar el área de consejería, cómo ayudarle a sanar las heridas emocionales y luego entrar a la parte de liberación. Y todo esto lo hacemos así con la persona sentada frente al público. Pareciera que es difícil conseguir a alguien que lo haga, pero nunca nos ha fallado el Señor. Como Él nos ha pedido hacerlo en esa forma, Él siempre pone en el corazón de hay gente que está tan desesperada. Bueno, en el caso de Warren fue uno, por eso él dijo que se sentía como un conejillo de Indias, porque la liberación de él fue así. Fue en un seminario, un curso de liberación que yo estaba dando, y simplemente cuando él entró yo le dije, ¿quieres ser ministrado aquí frente a todo el mundo? Y él dijo inmediatamente sí, y se sentó, y por eso se glorificó el Señor. Pero por ejemplo en el caso de él, recuerdo que el demonio comenzó a tratar de asustar a la gente, y aunque estábamos en el enfrentamiento, el demonio en cierto momento captó pues que todo el mundo era como novato en el tema y que había cierto temor, lo captó y se volvió a la gente y comenzó a señalar y comenzó a ¿qué fue lo que les dijo? Que él se iba a meter en ellos o algo así. La gente todo el mundo estaba muy calladita viendo todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? De repente el demonio se vuelve y les dice, y me voy a meter en todos ustedes, porque todos ustedes tienen puertas. Y ahí comenzó, Señor, en el nombre de Jesús, de repente se volvieron muy espirituales. Lo que les entró fue miedo. Y eso a mí, pues, hasta cierto punto me da un poco de tristeza de ver que los cristianos sientan miedo. Ahora, pero yo pasé por eso. Yo recuerdo la primera vez que un demonio me dijo a mí, creo que era mi primer o segundo caso, que el demonio me dijo, está bien, me salgo de él, pero me meto en ti. Y yo simplemente dije, no puedes, o sea, estoy seguro, no puedes, pero me dijo, pero te la asusté, ¿verdad? O sea, ellos nos prueban a ver dónde estamos parados, a ver si sabemos dónde estamos parados. Recuerdo que un demonio me dijo una vez, tú eres psicóloga, tú con tu psicología no me puedes sacar. Y le dije, es que lo que yo estoy haciendo ahora no es psicología, yo soy hija de Dios y vengo a enfrentarte en el poder de Él. Bueno, me dice. O sea, realmente, hermanos, en la liberación usted no sabe con qué va a salir el demonio. A veces son hasta chistosos. Recuerdo en un caso de una muchacha como de 17 años que me dijo, el demonio comenzó a que yo me compadeciera de él. Primero de que como un Dios de amor no les da otra oportunidad a ellos, ¿verdad? Que es esa justicia, que como un Dios justo le va a dar oportunidad a los humanos y a ellos no, que a ellos ya no hay perdón. Y dijo, mire, yo hasta pido perdón, Señor, te pido perdón. Así, comenzó a hacer la pantalla de que él estaba arrepentido y no sé qué. Primero para ver si muchos demonios trabajan a los incrédulos con esas ideas, de que Dios es injusto, porque ¿cómo puede haber un Dios de amor que tenga un infierno que no perdone a ciertos seres? Que se suena a injusticia, y los demonios trabajan mucho con esos pensamientos, y ese demonio lo expresó verbalmente así. Y cuando yo le dije, mire, tú escogiste, ¿qué me estás hablando? Nada, tú escogiste, tú estabas en el cielo y tú tuviste una escogencia, tu pecado es peor que el nuestro porque tú conociste la gloria de Dios, nosotros no lo hemos visto cara a cara como tú. Y él dijo, mire, es que yo me quedé dormido, así me dijo. Yo decía, me dice, yo me quedé dormido y de repente estaba todo el mundo así y yo simplemente corrí para este lado y me equivoqué, me dice. O sea, son hasta charlatanes, ¿verdad? A veces nos tenemos que reír, aunque sabemos que estamos en algo muy serio, pero a veces tienen unas salidas que se queda uno, pero ¿qué es esto, verdad? Eso, pues, este tipo de enfrentamientos, cuando los demonios salen con estas cosas, donde realmente se ve la personalidad del demonio, es lo que lo hace a uno no entender toda esa gente que tiene esta idea del mal como una fuerza difusa de maldad o algo así, que sin personalidad.
no hay más que estar en liberaciones donde hay un demonio así que realmente se le ve la personalidad. Y es que cambia. Recuerdo, como el segundo o tercer caso yo tuve, lástima que en ese tiempo no tenía acceso a nada de filmar, porque he tenido casos tan buenos, pero ya se pasó la oportunidad y nadie nunca más lo verá, solo que yo lo cuente, pero no es lo mismo. Pero esta mujer, cada demonio que se manifestaba, era tan evidente la personalidad del demonio que casi no tenía ni que decir el nombre. Porque lo primero que se manifestó, o sea, ella estaba con los ojos cerrados orando y yo enfrentándolo y de repente hace... Y digo yo, ¿quién eres? Y dice, ¡Ira! O sea, no tenía ni que decir el nombre, lo estaba demostrando, esa era su personalidad, casi quiebra la mesa. Ya ese salió y de repente hubo una transformación total en su cara, o sea, su aspecto, su voz, y dije, ¿quién eres? Yo, así, hablando como una niñita asustada, totalmente otra personalidad. Y así era tan evidente el cambio de personalidades, donde un demonio salía y el próximo se manifestaba. O sea, son seres realmente personales, hermanos, no son cosas difusas, vagas, tienen su personalidad igual que nosotros, tienen cosas muy parecidas en nuestra manera de ser, solo que toda orientada hacia el mal, pero tenemos que conocerlos. Realmente el campo de liberación es lo que me ha hecho a mí conocer a mi enemigo. Realmente yo no lo conocía, estaba en la palabra, pero yo no había tenido enfrentamiento con él. Entonces yo no sabía cómo eran. La Biblia habla tan poquito de las manifestaciones demoníacas, un par de cosas que dicen los demonios, que una persona cayó, que echaba espuma, pero es muy poco. Realmente la Biblia pues no es un manual de liberación, es una historia de muchas cosas y para profundizar pues tenemos que ir metiéndonos en otros campos y detallar más, pero es lindo, hermanos, cuando la primera vez que yo enfrenté a un demonio y vi que ese demonio obedecía a mis palabras, sabiendo yo que yo estaba muerta de miedo, que yo temblaba y decía en el nombre de Jesús, pero yo lo que quería era irme yo, no él. O sea, él se daba cuenta de mi temor, era visible, cualquiera lo hubiera visto, y sin embargo obedeció. ¿Y qué significa eso? O sea, tenemos que entender realmente quiénes somos en Cristo. Ellos lo entienden mucho mejor que nosotros y esa es su mejor arma. Porque no, y hay demonios que me lo han dicho, ustedes no entienden lo que Dios les ha dado. Dice, ¿por qué crees tú, me dijo un demonio, que Satanás rabió tanto cuando Dios creó al hombre y le dio el dominio sobre la tierra? Porque les dio un arma que a nosotros, los ángeles, no nos fue dado, que fue el poder de la palabra hablada. Y ustedes no se dan por enterados, que lo único que tienen que hacer es abrir su boca y pronunciarlo, pero nosotros les robamos ese conocimiento. Y ahí estamos muy seguros, porque casi nadie nos enfrenta. El poder de la palabra hablada. A veces se nos olvida que eso los ángeles no lo tienen. Si entramos en lucha física con una persona endemoniada, vemos que ellos tienen más fuerza que nosotros. Pero es que la lucha no es a ese nivel. Ellos no tienen eso que tenemos nosotros, de hablar, de ordenar y que sea hecho. Por eso en la Biblia vemos el arcángel que dice, el Señor te reprenda. Pero nosotros no tenemos que decir, el Señor te reprenda, porque nos fue dado reprenderlo nosotros directamente. Es un privilegio que ni los arcángeles lo tienen, hermanos, y no lo hemos entendido, porque al pueblo de Dios no se le ha enseñado ese poder que tiene. Las armas tan sencillas de usar que un niño de 3 años lo puede decir y tiene que obedecer, no importa la edad, pero tiene que creerlo y tiene que decirlo. Y mientras no lo enseñemos en las iglesias, pues nuestra gente va a estar sin saber que tiene un arma poderosísima y no se da por enterada. Y va que le están dando y no sabe defenderse. Es tiempo, hermanos, de que la iglesia abra sus ojos a la necesidad de que este ministerio sea devuelto a donde tiene que estar, que es en la iglesia, dentro de la iglesia.
No sé cómo estamos con el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo quieren ustedes estar aquí. Yo sé que muchos de ustedes son muy ocupados. Yo necesito que me digan hasta cuándo quieren estar para yo organizar el tiempo, que ya ha pasado 1 hora, ¿verdad? Para el video.